2. En la huida. El lunes 30 de enero de 1933, el presidente del Reich, Hindenburg, nombró a Hitler como canciller del Reich, lo cual hasta entonces se había negado a hacer, señalando expresamente el peligro de una dictadura del Partido Nacionalsocialista. Al parecer, el mismo día fue ocupada por la SA la casa de Horkheimer y Palek en Kronberg y fue transformada en local de guardia 320. Horkheimer y su esposa habían sido advertidos y para ese tiempo ya estaban viviendo en un hotel cerca de la estación principal de Frankfurt. Por el resto del semestre, Horkheimer hizo que lo llevaran desde su departamento en Ginebra hasta sus eventos universitarios. En su clase de introducción a la filosofía, en esas últimas 2 o 3 semanas, ya solamente habló del concepto de libertad. De los últimos días de febrero en Alemania data su nota preliminar a Ocaso, que apareció en 1934 en Suiza. Este libro está anticuado. Los pensamientos contenidos en él son notas ocasionales de los años 1926 a 1931 en Alemania, se refieren una y otra vez críticamente a los conceptos de metafísica, carácter, moral, personalidad y valor del ser humano, validez en ese periodo del capitalismo. Puesto que pertenecen a la época anterior a la victoria definitiva del nacionalsocialismo, se refieren a un mundo que actualmente ya ha sido superado. Problemas como el de la política cultural socialdemócrata, de la literatura burguesa que simpatizaba con la revolución, de la disposición académica del marxismo, constituían una atmósfera cultural que ahora se ha transformado. Sin embargo, es probable que las ocurrencias de su autor, individualista en cuanto a su estilo de vida, no carezcan totalmente de importancia también en un futuro. En el momento de la designación de Hitler como canciller del Reich, Wittfogel se encontraba realizando un viaje por Suiza para dar conferencias. A pesar de las advertencias de Palek, que ya se había retirado ahí, regresó a Berlín en el curso de febrero. El 2 de marzo, Lowenthal fue el último de los colaboradores fijos en abandonar el instituto y Frankfurt. Adorno, que no pertenecía al castillo de Marx, de tan mala reputación, ni había tenido actividades políticas, y, solamente, era, medio judío, se quedó, como se quejaba más tarde en una carta a Horkheimer, sin haber sido informado del traslado definitivo del instituto a Ginebra, y, sin ninguna instrucción del instituto sobre qué hacer ni a dónde ir, 321. En las elecciones al octavo Parlamento del Reich, el 5 de marzo, la coalición gobernante formada por los nacionalsocialistas y el de Nationaler Volkspartei, Partido Popular Nacional Alemán, a pesar del terror ejercido y las arbitrariedades toleradas por el Estado, alcanzó apenas 51.8% de los votos. Pero estos le alcanzaban a Hitler como un trampolín plebiscitario para una mayor ampliación de la dominación nacionalsocialista, gracias a la benevolente disposición de los partidos burgueses de centro, que con la ley de autorización del 24 de marzo legalizaron que el Reichstag se pusiera fuera de juego a sí mismo. El 13 de marzo, el instituto fue registrado y cerrado por la policía. En mayo, se rompieron los sellos de las instalaciones de la planta baja y se pusieron a disposición de la Nationalsozialistischer Studentenbund, Asociación de Estudiantes Nacionalsocialistas. El 14 de julio de 1933, la Geheime Staatspolizei, Policía Secreta del Estado, Gestapo, envió un escrito desde su local de la Prinz Albrecht Straße en Berlín al Institut für Sozialforschung en Frankfurt del Meno con base en los artículos 1 y 3 de la Ley sobre la Incautación del Patrimonio Comunista del 26 de mayo de 1933, Boletín Oficial del Reich, I.P. 293, queda embargado el Institut für Sozialforschung localizado en Frankfurt del Meno y se confisca a favor del Estado Libre de Prusia, dado que el mencionado instituto ha apoyado los esfuerzos hostiles al Estado. Por poder firmado Dr. Rector Brom. De los colaboradores más estrechos del instituto, solamente uno cayó en las garras de los nacionalsocialistas, Wittfogel.
Fue atrapado cuando a mediados de marzo pretendía cruzar la frontera alemana cerca de Singen. Fue llevado a varios campos de concentración, liberado en noviembre de 1933 y pudo emigrar a los Estados Unidos, pasando por Inglaterra. El 14 de abril, el Deutsche Allgemeine Zeitung informó de una primera reglamentación provisional en Prusia para aplicar la ley, aprobada el 7 de abril, para el restablecimiento de la planta de empleados públicos, que debería reglamentar sobre todo la separación del servicio de los empleados judíos, comunistas y socialdemócratas. Las víctimas de la primera oleada de licencias, su despedida del servicio del Estado y la eliminación de sus ingresos siguieron en el curso del año, fueron, entre otros, los profesores de Frankfurt, Heyer, Horkheimer, Lobe, Mannheim, Sinsheimer, Tillich. El doctor Rost, ministro de Educación, tiene la intención, se decía en el diario, de atacar de esta manera de inmediato la cuestión judía, artículo 3 de la Ley de Funcionarios Públicos. Debe de asegurarse que la mayor parte de los cambios se haya llevado a cabo antes del 1 grados de mayo, de manera que se puedan evitar incidentes al principio del semestre. Como en todos lados, tampoco en Frankfurt la universidad se puso ni un segundo de parte de los colegas injuriados y perseguidos. Al contrario. Ya el 3 de abril, el Senado de la universidad había acordado hacer una solicitud al ministro de Educación de Prusia, en el sentido de que se elimine la vinculación que ha existido hasta el momento entre el Institut für Sozialforschung y nuestra universidad, por lejana que haya sido tal vinculación. Como fundamentación, el rector Wilhelm Herlov, que ocupaba su puesto desde octubre de 1932 y que al hacerse cargo de su puesto de rectorado todavía había advertido acerca del chauvinista nacionalsocialismo y que en mayo de 1933 renunció al habitual reporte sobre su periodo de funciones al ser sustituido antes de tiempo por el convencido nacionalsocialista Ernst Krieg. 322, argumentaba, el desarrollo real del instituto en su grupo de visitantes se ha movido en vías que no estaban en concordancia con la universidad, sin que ésta haya podido ejercer influencia alguna. 323. En la fase inicial, revolucionaria, del régimen, se despidió del Reich en promedio 14% de la planta académica de docentes y 11% de los profesores numerarios. En el Ministerio de Educación del Reich se calculaba que en los primeros 5 años desde la toma del poder habían sido ocupados con personal nuevo 45% de los puestos de empleados científicos. 324. Después de la de Berlín, la Universidad de Frankfurt fue la que tuvo la segunda tasa más grande de despidos. Más de un tercio de todos los profesores universitarios de Frankfurt perdió su cátedra. El hecho de que precisamente una institución tan nacionalista y conservadora como la Universidad Alemana fuera sometida a acciones de purga de alcances especialmente amplios, solamente podía explicarse por el odio de Hitler y los nacionalsocialistas a todo lo intelectual y a cualquier actividad científica que no sirviera directamente a la ideología y la estrategia nacionalsocialistas. Incluso un hombre como Kurt Riezler fue privado de su puesto ya en 1933 por falta de confiabilidad nacional, debido a su política de atraer profesores a la universidad. No solamente había traído a Frankfurt a georgianos, como Komerel y Kantorowicz, sino también al sociólogo Mannheim y al socialdemócrata Lobe. Y sin embargo, Riezler siempre había tenido un pasado decididamente nacionalista. En 1930 se había pronunciado vehementemente en contra de la concesión del premio Goethe de la ciudad de Frankfurt a Freud, con el argumento: lo nítidamente no goetiano, incluso antigoetiano, radica en lo causal mecanicista por principio del mundo de Freud, en lo extremadamente racionalista de su organización, de su construcción, en lugar de la concepción integral sentida en lo vivo, la centralización del ser humano desde lo penosamente enfermo, desde lo puritano, no importa en absoluto si el psicoanálisis tiene razón. La confusión de los nombres en el premio Goethe.
Tiene que parecerle al público, en el cual existe una imagen muy real de aquellas dos actitudes espirituales, como una mezcolanza de mal gusto. 325. Y en la lucha por sus derechos como funcionario público podía señalar que como curador había abogado por llamar a Heidegger, Smith, Neumann y Baumler, los más destacados portavoces del nacionalsocialismo. 326. Siguiendo un curso de estricta normalización, Lowenthal, Horkheimer se había dirigido el 18 de marzo primeramente al rector de la universidad, Gerloff, y al decano de la Facultad de Filosofía, Lombach, refiriéndose a las noticias aparecidas en los diarios sobre el registro y clausura del instituto. Sobre las razones del registro, se decía en sus cartas del mismo tenor. No me cabía duda alguna. Mi predecesor en la dirección del instituto había reunido la biblioteca especializada, conocida en todo el mundo, sobre la historia del movimiento obrero, dado que el tema implicaba que la biblioteca contuviera un gran número de obras de literatura socialista, podría haberse despertado en más de una persona ajena la impresión de una tendencia política. Asimismo, especialmente en los primeros años, se ocuparon de los problemas del movimiento obrero tal vez más estudiantes que estaban más cerca de las diferentes direcciones del socialismo que los que políticamente tenían una posición de derecha, aunque esta situación podría haberse modificado en los últimos tiempos. Cuando me hice cargo de la dirección del instituto, yo era consciente de que esta historia previa del instituto hacía que su director tuviera el deber de vigilar que no se pudiera dudar de su neutralidad política. La reacción a su petición de darle un consejo de cómo podría dispersarse la falsa sospecha de parcialidad no científica, con base en la cual algunos órganos subordinados podrían retrasar o incluso impedir una aclaración por parte del gobierno, consistió en la información de los colegas interesados igualmente en la normalización, de que por el momento no se veían en posición de poder dar consejo alguno. Tras las noticias en la prensa sobre las licencias provisionales, Horkheimer envió el 21 de abril una carta con 3 páginas de apretada escritura al ministro de Ciencias, Artes y Educación Popular, en Berlín. En esta carta, según su tono, un documento de un orgulloso ciudadano liberal, fundamentaba en pocas y precisas palabras la importancia de Cornelius, Kant y Hegel en su actividad docente. De las más recientes doctrinas sociales, explícitamente reconocía haber tomado en cuenta también la concepción económica de la historia. Desde luego, he presentado esta teoría, en la medida en que me ha parecido científicamente fructífera, de forma positiva, y he señalado su valor para el conocimiento. Considero como una tarea de la universidad que los estudiantes, a diferencia de las grandes masas, conozcan en detalle las doctrinas respecto de las cuales toman posición apasionadamente en su vida a favor o en contra. Su carta concluía así. Tras terminar mis cursos en este semestre de invierno, viajé a Ginebra, como en los últimos años. Aquí, algunos colaboradores del instituto, en relación con otros institutos locales, están realizando investigaciones sobre la influencia del desempleo en la vida familiar, y sobre otras cuestiones que afectan a la familia. El señor comisario de Estado ya me había concedido licencia algunas veces durante los semestres anteriores a realizar viajes aquí. De ninguna manera me he alejado de Alemania en relación con los acontecimientos políticos. Entretanto, han clausurado el instituto que está bajo mis órdenes, se ha incautado mi correspondencia y finalmente se me ha decretado la mencionada medida de licencia, sin que ni siquiera se me hubiera informado de que existe una seria acusación en contra mía. Yo percibo este procedimiento como incompatible con el importante puesto de un profesor universitario. Con la sensación indefinida de estar actualmente expuesto a cualquier sospecha, creo que debo rendirle este informe a usted, señor ministro. Ni antes ni después de ser llamado a la docencia en la universidad he pertenecido a partido alguno. Mi puesto he tratado de administrarlo de una manera fructífera para la filosofía y la ciencia. Me duele la perspectiva de dejarlo,
pues siempre he sentido el trato con mis oyentes, que nunca ha sido enturbiado por incidente político alguno, como una gran satisfacción. Los estudiantes alemanes se cuentan, debido a su historia, entre los más despiertos y más ricos en talento del mundo. No sé si las medidas aplicadas en mi contra fueron tomadas más debido a mi posición o por mi judaísmo. En todo caso, ambas motivaciones irían en contra de las mejores tradiciones de la filosofía alemana. Esta siempre ha tenido la pretensión de que la decisión acerca de sus doctrinas y la posición que les corresponde no radica fuera de sí misma y tampoco en el arbitrio de las autoridades. Entre la verdad y el programa de un gobierno, por fuerte que sea su voluntad, por profundo que puedan calar sus raíces en el pueblo, no existe una armonía necesaria. César non est supragrammaticus. Y Hegel solamente dio expresión a una noción filosófica general cuando dijo que también los judíos son antes que nada seres humanos, y que esto no es solamente una simple y abstracta calidad. Tanto la autonomía de la pretensión de conocimiento científico, como también la doctrina de la dignidad del ser humano han sido consideradas por la filosofía alemana clásica en los momentos culminantes de su desarrollo como bienes culturales, abandonar los cuales significa simplemente un perjuicio para la vida del espíritu. Lesionarlos, también en el caso de que el derecho válido no lo considere así, debido al sistema de valores que actualmente marca la pauta, tiene que convertirse finalmente en una cadena para el desarrollo del pensamiento científico. Muy atentamente firmado Dr. Max Horkheimer, profesor titular. Tales cartas parecían tan absurdas como la situación de aquel entonces, en la cual se mezclaban de manera impredecible la arbitrariedad y la legalidad. Todavía más grotescas eran las discusiones que se dieron entre el Instituto Emigrado y la Universidad de Frankfurt. Universitat porque la Gesellschaft für Sozialforschung de la universidad quería seguir pagando la pensión de Grünberg, pero no los sueldos para las dos cátedras que él había fundado, de las cuales habían sido expulsados Horkheimer y Lobe, 327. Si bien la estrategia de Horkheimer no era heroica y ni siquiera especialmente hábil, sí tuvo éxito y a su manera le hizo daño a su adversario al atraparlo por sus partes civilizadas y no concederle nada. Como fugitivo, Horkheimer no hubiera recuperado nada de su patrimonio dejado en Alemania. Lo mismo era válido para el instituto. Por ello, además de escribir las mencionadas cartas, contrató, de inmediato como abogado a un hombre muy distinguido y con muchas relaciones, el cual no solamente logró la declaración expresa de las autoridades en el sentido de que no se le reprocha culpa alguna a la dirección del instituto, sino que también gestionó la liberación de todas mis propiedades y la autorización para transferir grandes partes de mi patrimonio al extranjero. 328. Ya en febrero de 1933, la Gesellschaft für Sozialforschung había sido sustituida por la Société Internationale de Recherches Sociales, con sede principal en Ginebra. Con ello, la sucursal de Ginebra se convirtió en la sede principal de la administración. Pero para el trabajo científico solamente podía servir como central de manera provisional, no solamente por la amenazadora cercanía de un Reich alemán nacionalsocialista y una Italia fascista, sino también debido a la conducta de Suiza con respecto a los emigrantes. Solamente Horkheimer decía Lowenthal en una conversación con Dubiel. Tenía un permiso de estancia ilimitado, con el cual pudo también tener una vivienda y transferir sus muebles. Ni Palek ni Marcuse, ni yo podíamos hacerlo. Nosotros teníamos nuestra biblioteca y nuestros muebles en una bodega gratuita en Ginebra. Por así decirlo, seguimos siendo siempre visitantes, solamente teníamos una especie de visa de turista y teníamos que viajar cada par de semanas para atravesar la frontera hacia Bellegarde, para después entrar de nuevo con una nueva visa. Además, había otras cosas. Muchas veces vimos que precisamente los emigrantes judíos eran sometidos muy especialmente a malos tratos, concretamente debido a que la legislación para extranjeros era manejada de manera especialmente restrictiva con respecto a ellos.
Para nosotros estos eran indicadores de que el fascismo finalmente se apoderaría de toda Europa. 329. Por ello, los dirigentes del instituto aceptaron gustosamente las ofertas de ayuda de París y Londres, aunque con ellas apenas se vinculaban las perspectivas para ampliarlas hasta lograr una sede principal del instituto. En París se estableció una sucursal en el Centre de Documentation de la École Normale Supérieure, cuyo director era el alumno de Durkheim, Célestin Bougle. Hasta 1936, la oficina de París fue dirigida por Paulo Nixheim, que tenía padres franco-alemanes y había sido el primer asistente de Leopold von Wiese, y hasta su emigración director de la Volkshochschule Köln, Escuela Superior Popular de Colonia. En Londres, el instituto recibió una pequeña oficina en la Lepore House, del Institute of Sociology de Londres. La sucursal de París cobró importancia como base del instituto en la ciudad en la cual tenía su sede la nueva editorial de la Zeitschrift für Sozialforschung, como punto de apoyo para proyectos empíricos de alcance internacional, y finalmente como cabeza de puente europea del instituto. El primer número del segundo año de la revista finalmente había sido entregado con retraso en mayo por la antigua editorial. Pero después, Hirfeld le comunicó a Horkheimer que ya no podía seguir corriendo el riesgo. A partir de ese momento, se hizo cargo de la impresión y la comercialización de la revista La Librairie Félix Alcan, de París, de gran renombre precisamente en el campo de las ciencias sociales. El instituto garantizó a la editorial 300 suscripciones y la editorial se comprometió a realizar una edición de 800 ejemplares, más 50 ejemplares publicitarios, 330. La Librairie Felix Alcan le había dado a la revista la posibilidad de seguir apareciendo como órgano científico en lengua alemana, escribía Horkheimer en septiembre en el prólogo al segundo número del segundo año. El instituto también seguirá esforzándose en promover la teoría de la totalidad de la sociedad y sus ciencias auxiliares. Su círculo de colaboradores, que se compone de jóvenes expertos de diferentes especialidades, ve en la teoría un factor para el mejoramiento de la realidad. Para los poderes sociales, el pensamiento que comprende no tiene en absoluto la misma significación, algunos de ellos lo consideran con razón como un dañino lastre, pero las fuerzas de la humanidad que se esfuerzan por avanzar no podrán prescindir de él. Incluso después de un exilio de más de medio año, Horkheimer excluía toda mención directa a las dificultades del momento y a los acontecimientos políticos, de manera no menos radical que en su discurso inaugural. Su actitud daba la impresión de ser la práctica en ciencias sociales de lo que Adorno había formulado de la siguiente manera respecto de la música en su contribución al primer número de la revista. A ella no le viene bien quedarse viendo con desconcertado espanto a la sociedad. Ella cumple su función social más exactamente si presenta en su propio material y según sus propias leyes formales los problemas sociales que ella contiene en sí hasta en las más internas células de su técnica. La abstinencia, no solamente de toda actividad aunque fuera solo medianamente política, sino incluso de toda medida colectiva u organizada para explicar la situación que se estaba dando en Alemania, o para apoyar a los emigrantes, fue siempre la política generalizada del instituto bajo la dirección de Horkheimer. ¿Alguna vez tomó, preguntaba Jürgen Habermas en los años 70 a Herbert Marcuse, digamos, posición el instituto en relación con los grupos políticamente más organizados del exilio? Marcuse, eso estaba rigurosamente prohibido. Horkheimer dejó muy claro desde un principio que éramos huéspedes de la Universidad de Columbia, filósofos y científicos. 331. También para aquellos que tan buena suerte dentro de su infortunio como los pertenecientes al círculo de Horkheimer, la huida frente al dominio nacionalsocialista hizo realidad el trauma de la inseguridad de la existencia judía. Pero precisamente para el círculo de Horkheimer fue posible también una continuidad en especial medida, es decir, un incremento de la conducta ya practicada en tiempos normales,
de disidentes interesados en el reconocimiento social y científico, con objetivos no capaces de ser presentados en sociedad respecto al quehacer científico y social. Los dirigentes del instituto hicieron todo lo posible por poder continuar con el trabajo científico siendo molestados lo menos posible. A pesar de una serie de circunstancias dificultosas, esto se consiguió en una medida sorprendente. A fin de cuentas, del equipo central del instituto habían quedado unidos en Ginebra, Horkheimer, Palek y Lowenthal. Para curarse una tuberculosis pulmonar, Fromm tuvo que irse por largo tiempo a Davos, pero participaba desde ahí en el trabajo del instituto. Marcuse, al cual Adorno le había atribuido en una reseña del libro sobre Hegel, el tiende del sentido del ser a la aclaración de lo que es, de la ontología fundamental a la filosofía de la historia, de la historicidad a la historia, 332. Colaboró como principal encargado de las reseñas filosóficas en ella desde el primer número de la revista realizado en el extranjero. Con ello, sustituyó a Adorno, que al final se había encargado prácticamente solo de la parte de reseñas de filosofía, junto con su discípulo Dolf Sternberger. Con la toma del poder nacionalsocialista y la emigración del instituto, la esperanza de Adorno, expresada todavía en enero de 1933 frente a Krakauer, de convertir en un órgano para nosotros a la revista, cuya parte de reseñas filosóficas ahora dirigía oficialmente con Horkheimer, había sido destruida. El entorno será decente, había escrito Adorno, exhortando a Krakauer a colaborar, Benjamin y Lukács también colaborarán, yo mismo me haré cargo en su mayor parte de las reseñas filosóficas, y he echado a las personas incapaces, en cambio, quiero atraer a las talentosas, como Sternberger y Herbert Marcuse. En la forma de colaboración de Wittfogel y Grossman, como investigadores autónomos, no se modificó nada fundamental. El hecho de que Wittfogel pudiera continuar con su trabajo apenas a principios de 1934, cuando llegó a Londres, no tuvo consecuencias para el trabajo continuo del instituto. Lo mismo se podía decir de la circunstancia de que Grossman se ocupara en París de la reorganización de su libro sobre Das Accumulations und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, la ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, para una edición francesa, la cual sin embargo nunca se llevó a cabo. La colaboración de Walter Benjamin, propiciada por Adorno en 1932, comenzó apenas en la época de la emigración suiza del instituto con algunas reseñas y con el artículo, publicado en 1934, Zum Gegenwärtigen Standort des französischen Schriftstellers, sobre la situación actual del escritor francés. Poirot Benjamin, que como escritor libre dependía de la libertad de prensa, un órgano como la Zeitschrift für Sozialforschung. Se convirtió después de su huida cada vez más en la más importante posibilidad de publicación. Sin embargo, con motivo de su primera colaboración para la revista, escrita en Ibiza en condiciones desfavorables, decía en junio de 1933 en una carta a Cholem, el fascismo está haciendo enormes progresos también fuera de Alemania. La situación que prevalece en Suiza, desafortunadamente, la percibo también en ciertas enmiendas redaccionales que me propone la Zeitschrift für Sozialforschung respecto a mi artículo sobre Die Gegenwärtige Standort des französischen Schriftstellers, la situación actual del escritor francés, 333. Horkheimer publicó en el primer número del extranjero de la revista, con Materialismus und Moral, Materialismo y Moral, tras la contribución aparecida en el número anterior Materialismus und Metaphysik. Materialismo y Metafísica, su segundo artículo grande, en el cual intentaba compilar sus diversas ideas y canalizarlas en una tradición filosófica con una nueva determinación. La expresión notable de esto fue la etiquetación, válida por algunos años, de su propia posición como materialismo, o bien, teoría materialista, y el establecimiento de una línea de contacto entre una cierta tradición del pensamiento materialista y una determinada forma del conocimiento de la teoría de la historia.
Si de la pretensión de lograr la felicidad que no ha cumplido la vida real hasta el momento de la muerte surge al final solamente la esperanza, pero no el cumplimiento de ella, la transformación de las condiciones que producen la infelicidad pudo convertirse en el objetivo del pensamiento materialista. Según la situación histórica, este objetivo fue tomando diversas formas. En vista del desarrollo de las fuerzas productivas en la antigüedad, también los filósofos materialistas dependían de la formación de prácticas internas respecto al sufrimiento. La calma anímica es el escape en una situación de presión ante la cual fracasan los medios externos. En cambio, el materialismo de la burguesía temprana buscaba la multiplicación del conocimiento sobre la naturaleza y ganar nuevas fuerzas para la dominación de la naturaleza y el ser humano. Pero la miseria del presente está vinculada a la estructura social. Por ello, la teoría de la sociedad constituye el contenido del materialismo actual. 334. Las diferentes perspectivas características de Horkheimer, el supuesto de un derecho a la felicidad, que no requería fundamentación alguna, de los seres humanos necesitados de solidaridad, en su finitud y en vista de un mundo sin más allá, la acentuación del índice histórico-social de la estructura pulsional y el conocimiento de los seres humanos, la convicción de que el derecho a la felicidad de los seres humanos, en vista de un dominio altamente desarrollado de la naturaleza, tenía como objetivo la reunión del interés especial y el general sobre la base de una economía planificada. Todas estas perspectivas se integraron ahora en la concepción de una teoría de la sociedad consciente de sus fundamentos filosóficos, en la cual, en palabras de Horkheimer, la humanidad adquiría voz y conciencia. Para lograr asegurarse también desde el punto de vista de la historia de la filosofía, debería servir el proyecto de un libro de lectura materialista con textos de la filosofía occidental, desde la antigüedad hasta finales del siglo 19. El criterio definitorio de lo materialista debería ser el tratamiento de grupos de problemas como sufrimiento y miseria en la historia, falta de sentido del mundo, injusticia y represión, crítica de la religión y la moral, combinación de la teoría con la praxis histórica, exigencia de una mejor organización de la sociedad, etc. 335. La voluntad de la humanidad tendía, esto quedaba claro para Horkheimer, a una dominación consumada de la naturaleza, a la dominación de la naturaleza dentro y fuera de nosotros, a través de la decisión racional. 336. El concepto de dominación consumada de la naturaleza a través de una razón no disminuida, una razón que Horkheimer caracterizaba, retomando a Hegel y Marx, como dialéctica, lo defendió en dos direcciones. Por primera vez de forma extensa en su artículo aparecido todavía en la emigración suiza, Zum Rationalismus streit in der gegenwärtigen Philosophie, sobre la polémica del racionalismo en la filosofía contemporánea. El racionalismo, que Horkheimer veía encarnado sobre todo en el positivismo, consideraba a las ciencias especializadas en su forma existente como la única forma justificada del conocimiento, y consideraba al pensamiento como incompetente para los problemas del total de la sociedad. Con ello, en opinión de Horkheimer, representaba una racionalidad incompleta, terca, empobrecida. El irracionalismo, que Horkheimer veía encarnado, entre otras, en la filosofía de la vida y en la filosofía de la existencia, denunciaba al pensamiento como fuerza destructora, y declaraba al alma o a la intuición como la única instancia adecuada para los problemas decisivos de la vida. Con ello, esta dirección exigía menos, en lugar de más racionalidad. El racionalismo lo comprendía Horkheimer como una expresión adecuada de la sobreestimación del individuo, que nunca era capaz de tener una visión completa del todo, y que había tenido su apogeo en el periodo liberal de la sociedad burguesa capitalista. En el irracionalismo veía él la expresión de la impotencia aumentada incluso de la mayoría de los pertenecientes a las capas burguesas en la fase del capitalismo monopolista y la transfiguración del sometimiento del individuo bajo la totalidad, que para dicho individuo era más opaca que nunca. El irracionalismo, afirmaba Horkheimer,
constata acertadamente la bancarrota del racionalismo y saca de ella la consecuencia equivocada. No critica el pensamiento unilateral y el interés egoísta, digamos, en favor de un ajuste del mundo de acuerdo con lo que correspondería a las fuerzas de la humanidad de las que realmente se dispone. Más bien, deja sin tocar en sus rasgos esenciales a las leyes económicas que han causado las condiciones actuales y realiza los fines de los más poderosos económicamente, los cuales solamente son los operadores de aquellos poderes económicos, propagando su reconocimiento a ciegas, por el mandamiento del sometimiento a la supuesta totalidad y a lo general, 337. Sin embargo, Horkheimer en ningún lado permitió que lo que explicaba en sus artículos desembocara en hipótesis que hubieran podido convertirse en objetos o por lo menos en hilos conductores de investigaciones empíricas. El cambio de acentuación que se produjo durante el exilio suizo en el trabajo empírico del instituto no provenía de impulsos de la filosofía, como hubiera correspondido a la forma de la combinación de la filosofía, las ciencias individuales y las investigaciones empíricas exigida por Horkheimer en su discurso inaugural, sino que evidentemente se dio de una manera natural, naturwüchsig, y sin que hubiera un entendimiento entre los participantes en el proyecto colectivo. En el lugar de la investigación de la mediación sociopsicológica entre la cultura material y la espiritual en un grupo social determinado, a saber, el de los obreros calificados y empleados, se puso la investigación de las transformaciones en la estructura familiar en los tiempos de una crisis económica especialmente difícil, en la cual muchos veían el principio del fin del capitalismo. En la nota a pie de página de un reporte sobre Neue Literatur über Arbeitslosigkeit und Familie, Nueva Literatura sobre Desempleo y Familia, en el tercer número de la Zeitschrift für Sozialforschung del año 1933, de la autoría de Andries Sternheim, un socialista proveniente de Holanda y hombre, recto y trabajador, Horkheimer, que le había sido recomendado a este por un colaborador de International Arbeitsat, Oficina Internacional del Trabajo, de Ginebra, y que en 1934, tras la emigración de Palek a los Estados Unidos, se convirtió en el director de la sucursal de Ginebra, se decía, el problema de en qué medida el desempleo de largo plazo trae consigo transformaciones fundamentales en las relaciones de cada uno de los miembros de la familia, en especial de tipo mental y psíquico, está siendo investigado en estos momentos por el Institut für Sozialforschung, que organiza en diferentes países una encuesta sobre este grupo de cuestiones, 338. Esto significaba, por un lado, un estrechamiento del objeto de investigación, de la clase a la familia, y por otro lado, una ampliación, de lo específico de la clase a lo no específico de la clase. Al mismo tiempo, fue cobrando mayor importancia para Fromm y Horkheimer una esperanza de nuevo acento. Para el caso de una crisis decisiva de la sociedad, autoritaria, existente, Fromm había predicho ya al margen en su primera contribución a la revista, cuanto más se desarticule una sociedad desde el punto de vista económico, social y psicológico, cuanto más vaya desapareciendo la fuerza vinculante y marcante de la sociedad en su totalidad, o de la clase que predomina en ella, tanto más grandes se harán también las diferencias de la estructura psíquica de las diferentes clases, 339. También había dado ya una indicación de con cuál tendencia del desarrollo del total de la sociedad estaría vinculado, en su opinión, un incremento de las diferencias específicas de clase en la estructura de la familia. Las relaciones de sentimiento, por ejemplo entre el padre y el hijo, son completamente diferentes en una familia de la sociedad burguesa, patriarcal, y en la familia de una sociedad matriarcal. 340, y cuando mencionaba cautelosamente en su segunda contribución a la revista la perspectiva de un incremento de los rasgos de carácter genitales, en el proletariado y en las partes objetivamente más avanzadas de la burguesía, mencionaba al mismo tiempo la de un retroceso de la autoridad paterna en lo psíquico y un avance de los rasgos orientados hacia la madre. Incluso aún antes de que pusiera esta noción en el centro de la atención, en su artículo aparecido en 1934,
Zur Sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie, sobre la importancia sociopsicológica de la teoría del derecho materno, una contribución de Robert Bredford en la revista Family Sentiments, Sentimientos Familiares, presentada por él, dejaba claro lo que Fromm y Horkheimer podrían haber esperado de las investigaciones familiares. Bredford, un filósofo, psicólogo y antropólogo nacido en Inglaterra, emigrado a los 18 años a Nueva Zelanda, y que vivió más tarde en los Estados Unidos y después en París, había publicado en 1927 la obra en 3 tomos The Mothers. A Study of the Origins of Sentiments and Institutions. Las Madres. Un estudio de los orígenes de los sentimientos y las instituciones. En ella había tratado de demostrar que la relación de la madre con la descendencia conducía a la formación de sociedades primitivas centradas en torno a la madre, y que la familia dominada por el padre era apenas el producto de transformaciones económicas que habían aparecido más tarde, que despertaban el interés por heredar la propiedad individual. Con ello esperaba quitarles de las manos a los defensores de la familia patriarcal el argumento de que no defendían otra cosa que el fundamento de la sociedad humana, que había existido desde siempre. En su artículo sobre sentimientos familiares, Bredford repetía estas reflexiones, las cuales agudizaba hasta llegar a la acusación de que la familia paternal autoritaria, que postulaba el vínculo familiar como sagrado, exigía de los hijos e hijas el sacrificio de su desarrollo autónomo. Concluía con la expectativa de que el desmoronamiento de la familia patriarcal habría de seguir progresando gracias a la grave crisis de la economía de competencia individualista, y que una sociedad que ya no estuviera marcada por la competencia haría posible finalmente la liberación de los sentimientos sociales más allá del estrecho y deformante círculo de la familia. Esta perspectiva, a saber, de si había transformaciones en la familia que la hicieran vulnerable como sede de la reproducción de los caracteres patriarcales, sin que al mismo tiempo se asociara con ello la expectativa de la liberación de la solidaridad proletaria, como lo había hecho todavía Horkheimer en algunos pasajes de Dameron, ocaso 341. Parece no haber sido aclarada por las investigaciones empíricas de los directamente involucrados, sobre todo Andries Sternheim como coordinador, pero también Palek y Lowenthal. En todo caso, todavía a mediados de 1934, cuando habían sido redactados los primeros bosquejos para una publicación de los resultados del trabajo colectivo, Horkheimer y Fromm, que ya estaban en los Estados Unidos, comprobaron con irritación que en Ginebra se partía de que se trataba de la familia en general, en lugar de la autoridad en la familia, 342. Esto permitía deducir una división del trabajo que funcionaba mal, pero también el hecho de que a las mentes teóricas solamente poco a poco les fue quedando realmente claro el valor del tema de la autoridad en la dinámica social y para la mediación entre la teoría y lo empírico. Los primeros 2 años de mi actividad en el instituto, se decía en un texto de Horkheimer repartido a principios de 1937 con motivo de un almuerzo del Instituto para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia. Estuvieron dedicados a experimentos de este tipo de colaboración de diferentes ramas científicas, así como de ciencias teóricas y empíricas, RW. El tema finalmente adoptado como el más fructífero para nuestro tipo de investigación cooperativa fue la relación del fenómeno cultural de la autoridad con la alternancia de la vida económica normal y los periodos de depresión. El rango del problema de la autoridad, empero, es demasiado extenso para ser investigado in toto. Por ello, seleccionamos una de las instituciones sociales donde las oscilaciones en las relaciones de autoridad, así como sus conexiones con los eventos en la vida económica eran más fácilmente accesibles a la observación. Esta institución es la familia, así, comenzamos a estudiar la familia desde este punto de vista, a través de varios métodos y en diferentes países europeos. En la época del exilio en Suiza se comenzaron 3 encuestas distintas.
1. En 1933 comenzó en Francia una encuesta entre familias de la ciudad, en las cuales el cónyuge pertenecía a la categoría de los empleados u obreros calificados, y desde por lo menos 6 meses antes estaba desempleado. Además de la situación profesional, de ingresos y de vivienda, se preguntaba sobre la utilización del tiempo libre, las transformaciones en las relaciones entre los miembros de la familia por causa del desempleo, las consecuencias favorables o desfavorables del desempleo para cada uno de los miembros de la familia y finalmente sobre sus ideas con respecto a una serie de cuestiones individuales, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la crisis? ¿Cuáles son las causas de la crisis? O bien, ¿quels sont les plus grands hommes du present? ¿Cuáles son los más grandes hombres del presente? El cuestionario estaba organizado de tal manera que no debía ser llenado por el encuestado mismo, sino por entrevistadores experimentados. Debido a la dificultad de encontrar suficientes empleados adecuados para esta empresa, todo quedó estancado en sus inicios y más tarde se integró como encuesta de prueba, realizada entre los desempleados sobre el tema de la autoridad y la familia en los Studien über Autorität und Familie, estudios sobre autoridad y familia. 2. A fines de 1933 se comenzó desde la sucursal de Ginebra con una encuesta de expertos en Suiza, Austria, Francia, Bélgica y Holanda, que se integró en Studien über Autorität und Familie. Estudios sobre autoridad y familia, como encuesta de expertos sobre autoridad y familia. Se enviaron 589 cuestionarios a maestros universitarios de psicología y pedagogía, a jueces de jóvenes, a trabajadores sociales, párrocos, líderes juveniles, maestros de escuela y directores de orfanatos. Las 16 posiciones del cuestionario se referían a la autoridad del padre, la madre o hermanos mayores, transformaciones en las relaciones de autoridad, la relación entre el mantenimiento de la familia y la autoridad. Aquí, una de las preguntas decía, ¿el prestigio del padre en la familia tiene algo que ver con el hecho de que es el principal proveedor de ingresos y la influencia de la forma de educación en el carácter de los hijos? Con base en los informes de los expertos sobre la capa social y el tamaño de la localidad a la que se referían sus datos, en la evaluación se adjudicaron 99 cuestionarios a la clase obrera, 27 a la clase media y 24 a la clase campesina. Para adelantar los resultados del reporte, publicado en Studien über Autorität und Familie, Estudios sobre Autoridad y Familia, de Andries Sternheim y Ernst Schachtel, un amigo de escuela de Fromm de los días de Heidelberg, que se contó por algunos años entre los colaboradores del instituto, con referencia a las diferencias específicas de las capas sociales, solamente resultó a partir de los 251 cuestionarios que se devolvieron contestados, que la familia campesina representa un tipo más extremo de la familia patriarcal que la de los obreros, 343. Por lo demás, los expertos percibieron un decremento general de la autoridad paterna o un aumento de la autonomía de los hijos. Las causas de ello las veían sobre todo en el desempleo, en la guerra, en la utilización del tiempo libre, en la moral en retroceso y en la falta de religiosidad. Al parecer fracasó y nunca se llevó a cabo una acción con cuestionarios complementarios en los cuales se preguntaba, por ejemplo, por las consecuencias del desempleo para la cohesión de la familia o las ideas de los jóvenes sobre la moral sexual. 3. En 1933 a 1943, desde las sucursales del Instituto en Ginebra, París y Londres, se comenzaron a realizar encuestas entre los jóvenes sobre autoridad y familia. La encuesta suiza de los jóvenes fue la que mejor se llevó a cabo, y más tarde fue la que tuvo la evaluación más amplia para los Studien über Autorität und Familie. Estudios sobre autoridad y familia. El diseño de los cuestionarios y la realización de la encuesta le habían sido encomendados a Käthe Leichter, una socialdemócrata austriaca que provenía de una familia burguesa liberal judía de Viena. Había estudiado con Karl Grünberg, había hecho amistad con él y había trabajado en la Comisión de Socialización austriaca,
pero debido a otros compromisos no había podido seguir su exhorto para integrarse como asistente del Institut für Sozialforschung de Frankfurt. Tras la derrota del levantamiento de febrero de 1934, provocado por el régimen de Dollfuss, pasó a la clandestinidad y emigró a Suiza, donde trabajó en 1934 y 1936 para el Institut für Sozialforschung. En 1938 cayó en manos de la Gestapo en Viena. En febrero de 1942 fue asesinada cerca de Magdeburgo por el grupo de acompañamiento de la SS en el transporte desde el campo de concentración de Ravensbrück en un experimento de asesinato con gas de 1.500 judías en un vagón de ganado. Los cuestionarios, que fueron contestados por 1.000 jóvenes suizos, contenían además de algunas preguntas directas sobre los jóvenes mismos, sobre su madre, padre o sus hermanos y otras personas, 13 preguntas sobre la vida familiar. Entre ellas se contaban, por ejemplo, cuando tiene problemas, se dirige sobre todo a su padre o a su madre, ¿y por qué? ¿Fue usted castigado físicamente en su infancia? Y las preguntas tomadas del cuestionario de la encuesta de los obreros y empleados, cuando tenga hijos usted mismo, ¿los va a castigar físicamente y los educará de manera suave o estricta? ¿Qué grandes hombres del presente admira usted más? Los cuestionarios fueron contestados por una cantidad más o menos igual de jóvenes de clase media y de proletarios. Sin embargo, sobre el problema de la diferenciación de la estructura familiar por clases sociales, se decía en la evaluación para los Studien über Autorität und Familie. Mientras en un aspecto económico se puede trazar una clara línea entre la clase media y la clase obrera, en el aspecto sociopsicológico esto no es el caso. Ya la encuesta entre los obreros y empleados mostró cuán ampliamente se encuentran también entre los obreros las estructuras caracterológicas típicamente pequeño-burguesas. Pero en Suiza, esto es el caso todavía en mucho mayor medida, y desde el punto de vista psicológico, la clase obrera, en una parte bastante considerable, tiene que ser incluida en la clase media. La diferencia es en buena parte la de un mayor nivel de vida. Pero esto significa que, desde este punto de vista, deberíamos hacer más bien la distinción entre la clase media de mejor o peor situación. Prescindimos de ello, para no mezclar las claras categorías económicas, pero señalamos que este punto de vista tiene que ser tomado en cuenta en la diferenciación de las estructuras de autoridad por capas sociales. 344. Puesto que el desempleo comenzó a convertirse para Suiza en un problema acuciante solo a partir de 1933, el sondeo sobre la cuestión de las transformaciones en la estructura familiar en tiempos de crisis tuvo que dar escasos resultados. Tampoco el análisis realizado más tarde en los Estados Unidos por Paul Lazarsfeld de la mitad de los cuestionarios contestados reveló nada digno de mención sobre diferencias específicas de las clases o transformaciones en la estructura familiar. Todavía menos fructífera resultó la encuesta llevada a cabo en Francia entre los jóvenes, en la cual se recogieron 1.651 cuestionarios. Incluso el reporte previo redactado para los Studien über Autorität und Familie, Estudios sobre Autoridad y Familia, transmitía solamente una impresión general de la estructuración patriarcal aparentemente inamovible de la familia en Francia y una distribución de papeles según la cual el padre era la persona de respeto, a la vez que la madre era la persona de confianza. 345. Al parecer nunca se evaluaron los cuestionarios que desde septiembre de 1934 fueron enviados a organizaciones que hacían que sus socios los llenaran. 346. Mientras que fueron tomando su curso las encuestas, a las cuales les faltaba la sistematización de amplio alcance de la encuesta sobre los obreros y empleados alemanes, que no estaban diseñadas para la posibilidad de una interpretación psicoanalítica y que solamente contenían como algo nuevo cuestiones sobre las relaciones entre los jóvenes y el padre y la madre, y sobre eventuales transformaciones en estas relaciones, los artículos para el número de verano de la Zeitschrift für Sozialforschung.
Expresaban algo así como la primera reacción interdisciplinaria del Círculo de Horkheimer ante la victoria del nacionalsocialismo. Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitaren Staatsauffassung, la lucha contra el liberalismo en la visión totalitaria del Estado, de Marcuse, Die Sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie, la significación sociopsicológica de la teoría del derecho materno, de Fromm, zur Theorie der Planwirtschaft, sobre la teoría de la economía planificada, de Mandelbaum y Meyer, con una nota previa de Horkheimer, se complementaban. Hasta llegar a trazar un límite entre el sistema burgués, cuyas facetas negativas aparecían con toda crudeza en el Estado totalitario y en la causa del socialismo. El vuelco desde el Estado liberalista hacia el totalitario autoritario se realiza sobre la base del mismo orden social, decía Marcuse. El Estado totalitario autoritario trae consigo la organización y teoría de la sociedad correspondiente al estadio monopolista del capitalismo. 347. Las contradicciones sociales que conducen a la reducción de las fuerzas productivas, opinaba Fromm, funcionan en el sentido de un desarrollo psíquico regresivo, en el sentido de un fortalecimiento del complejo patricéntrico, como se encuentra en los movimientos surgidos en la lucha en contra del marxismo. En lugar de la exigencia de una felicidad en la vida que le correspondería a todos los seres humanos, sus representantes ideológicos vuelven a poner el deber en el punto central del sistema de valores, aunque debido a la situación económica este deber no tiene sobre todo un contenido económico, sino el de la acción heroica y del sufrimiento para la totalidad. 348. Los seres humanos no tienen que escoger ahora, escribió Horkheimer, en absoluto entre una economía liberal y el orden totalitario del Estado, pues la primera deviene necesariamente en el segundo, precisamente debido a que este es el que cumple actualmente de la mejor manera la exigencia liberalista de la permanencia de la disposición privada respecto a las más importantes fuerzas sociales auxiliares. 349. Por ello, quien se proponga concretar el socialismo con las clases medias, se decía finalmente en la obra de Mandelbaum y Meyer, y a cambio de eso les hace concesiones de poder y programáticas, no solamente de naturaleza pasajera, logra en el mejor de los casos, incluso con la mejor de las fes, algunas socializaciones sin socialismo, un socialismo formal. Pero en la época actual, este es en realidad un capitalismo monopolista con rasgos política y económicamente corporativos, con inserciones de capitalismo de Estado. 350. Por lo tanto, el crítico de las ideologías Marcuse, el psicólogo social Fromm, los economistas Mandelbaum y Meyer, y el filósofo social Horkheimer estaban de acuerdo en su coincidencia con la interpretación comunista entonces predominante, según la cual el fascismo era la consecuencia del liberalismo y la forma de dominación política del capitalismo monopolista. La homogeneidad en el diagnóstico de base destacaba con extrema claridad. En cambio, lo que se hubiera esperado de un procedimiento interdisciplinario, impulsos para seguir desarrollando o para diferenciar la teoría y para una orientación nueva o más exacta del trabajo empírico, surgidos de la variedad material y las diversas perspectivas, faltaba todavía en buena parte. El colaborador más productivo en este sentido y el más importante parecía seguir siendo Fromm. Pero el exilio en Suiza fue solamente un periodo provisional. A excepción de un pequeño círculo de simpatizantes, con la ampliación de una de las sucursales en París o en Londres, para convertirla en sede principal del instituto, se hubiera tenido que enfrentar resistencias. Pero sobre todo, en el círculo de Horkheimer predominaba la impresión de que en toda Europa iba avanzando el fascismo. Sin embargo, de los Estados Unidos, tanto el colaborador de Pollock Julian Gompers, americano de nacimiento, que había sido enviado por el instituto en 1933 a un viaje de sondeo a los Estados Unidos, como Fromm, que ya había estado ahí una vez, y a fines de 1933, cuando el futuro del instituto todavía era incierto, había aceptado una invitación del Psychoanalytic Institute, Instituto Psicoanalítico, de Chicago, habían hecho reportes que
permitían sentirse esperanzado. Así que a pesar de todas las reservas en contra del Nuevo Mundo, los directivos del instituto tomaron en cuenta seriamente la posibilidad de una emigración a los Estados Unidos. Horkheimer quería sondear el terreno directamente y después tomar una decisión definitiva. Antes de aventurarse con su esposa en el gran viaje, visitó de nueva cuenta las filiales de París y Londres. Mañana vamos a ir a la Old England, Vieja Inglaterra, escribió el 10 de febrero de 1934 desde París a Lowenthal en Ginebra. El mundo es frío. Au revoir, el 26 de abril abordó con Maidon en el puerto de Havre el barco SS George Washington. A los 39 años se puso en camino a Norteamérica, para decidir después si el instituto debería establecerse ahí en alguna parte. Una semana más tarde, el 3 de mayo, llegaron ambos a Nueva York, donde Julian Gompers los recogió en el puerto. Psíquicamente estoy en un bajo nivel, escribió Horkheimer poco después de la llegada a Palek, pero si llego a soportar esto, seguramente será más adecuado que Europa, pues ahí parece que todo es cada vez más oscuro. Y su esposa le refería entusiasmada a Palek: Nueva York es una ciudad gigantesca, si no la has visto no puedes imaginártela en absoluto, simplemente es increíble, fantástica. París, Londres, toda Europa es un pueblo de negros, Neckerdorf. Algunas semanas después, Horkheimer estaba todavía enfermo, y su mujer ya también se había enfermado. Estaban viviendo en un hotel caro cerca del Central Park, porque ahí era más fresco y tranquilo, y más soportable para ellos que en otras partes de Nueva York. Se fue perfilando ya el desarrollo futuro, sin que Horkheimer tuviera que decidir mucho. En general, tengo la impresión, escribió el 27 de mayo a Palek, de que para el tranquilo trabajo científico en los próximos años, este continente será más adecuado que Europa. Todos los días me aterran las noticias de ahí que aparecen en la prensa. Por supuesto que la situación económica y política en los Estados Unidos tampoco es color de rosa. Las cosas incluso están aquí bastante peor de lo que me había imaginado. Se tienen que esperar rápidos desarrollos en la agudización de la situación económica. Precisamente por eso también quisiera conocer Canadá. Por otro lado, creo yo, aquí todavía se puede pensar en la posibilidad de realizar un trabajo científico en un ámbito de retiro, mientras que en Europa dentro de poco apenas se podrá ya hablar de ello. Claro que es cuestionable si trabajaremos aquí simplemente como eruditos privados aislados, o si tendremos que fundar algún tipo de Society of Social Research. G. Julian Gompers, R.W., asegura que todos le recomiendan lo segundo, y realmente parece ser que aquí es inevitable algún tipo de firma. Ahora era seguro que el equipo fundamental debería ir a Norteamérica. También era algo prácticamente seguro para Horkheimer que el lugar más favorable en los Estados Unidos era Nueva York. Sin embargo, soñaba con descubrir tal vez más tarde en Canadá una ciudad más pequeña y más tranquila, donde el círculo se pudiera establecer entonces a largo plazo. Sin embargo, estaba muy inseguro respecto de la Universidad de Columbia. Esta universidad pertenecía a la Ivy League, el grupo de las más prestigiadas universidades de los Estados Unidos. En la Universidad de Columbia había sido fundado por Franklin Henry Giddings, 1855 a 1931, uno de los fundadores de la sociología estadounidense, que se había hecho cargo en 1894 en la Universidad de Columbia de la primera cátedra de sociología en una universidad estadounidense, el segundo departamento de sociología de importancia en los Estados Unidos, después del de Chicago. Sus más importantes representantes eran a mediados de los años 30 Robert Slynd y Robert McAdoo. Para el éxito ulterior de los contactos que había iniciado Gompers, había sido decisiva la benevolencia de Slynd, quien se desempeñaba desde 1931 como profesor de sociología en la Universidad de Columbia y era, comparado con el liberalismo de izquierda de los defensores del New Deal, de izquierda radical y un pionero en sociología de comunidades.
En 1929 había publicado junto con su esposa el tomo Middletown, que pronto se convirtió en un clásico de la sociología, un estudio empírico de la ciudad industrial de Muncie, en Indiana. A pesar de toda la amorosa decoración, el estudio mostraba que la población de la ciudad se dividía en la working class, clase trabajadora, y en la business class, clase de los negociantes, y que la ciudad era la ciudad de los de arriba, 351. Testimonios todavía más claros para la cercanía de LYND respecto de una sociología crítica fueron el estudio, aparecido en 1937 Middletown en transición, que se cuestionaba por la agudización de las contradicciones de clase y por el potencial de un fascismo que se aproximaba, y el tomo, aparecido en 1938 Knowledge for What? Conocimiento para qué, que abogaba por una concepción activista de la ciencia social. Al parecer, LYND no veía en los científicos de Frankfurt competencia alguna, sino más bien un fortalecimiento de la forma de investigación social que él representaba. Ante su colega Robert McCavor, el presidente del Departamento de Sociología, abogó por el Grupo de Frankfurt. Robert McIver, profesor de Ciencias Políticas, desde 1927 en la Universidad de Columbia, retomó la sugerencia y le recomendó a su amigo Nicholas Murray Butler, un conservador liberal que desde 1902 era presidente de la Universidad de Columbia, y en 1912 había sido candidato del Partido Republicano para el puesto de vicepresidente de los Estados Unidos, ayudar a los científicos de Frankfurt. El 4 de junio de 1934 escribió a Butler: Estimado señor presidente, me he enterado de que un grupo de académicos, establecidos previamente en Frankfurt del Meno, se encuentra en el proceso de establecerse en este país. Su órgano, la Zeitschrift für Sozialforschung, es un medio reconocido y valioso de estudios de las ciencias sociales. Ellos están en la afortunada posición de tener sus fondos fuera de Alemania, afortunada, en vista del hecho de que ya no pueden continuar sus estudios en Frankfurt. Están ansiosos de recibir algún tipo de reconocimiento de una universidad estadounidense. Han tenido ofertas, según entiendo, de la Universidad de Chicago y también de Princeton, pero ellos recibirían con beneplácito, más que cualquier otra cosa, una conexión con Columbia. A esta altura de la estación, probablemente no sea posible diseñar un esquema de afiliación y también existen sin duda varias cuestiones que tendrían que ser analizadas antes de tomar medidas definidas en esa dirección. Pero yo sugeriría que entre tanto se podría servir a un muy buen propósito, y se podría establecer el inicio de una relación más estrecha si se le ofrecieran a este grupo de académicos las instalaciones de vivienda por parte de Columbia, 352. Butler tomó una decisión favorable. Más la rapidez, generosidad y falta de formalismo de la oferta irritaron a Horkheimer. En una reunión con LYND arreglada por Gompers preguntó si las personalidades decisivas y sobre todo el presidente de Columbia conocían las publicaciones del instituto. LYND dijo que sí, 353. Tras la conversación Gompers aseguró a Horkheimer que antes de tomar la decisión final LYND había hecho circular las publicaciones del instituto. Por lo tanto, el conocimiento consistía a lo sumo en que se habían hojeado superficialmente los artículos en lengua alemana y algunos resúmenes, y ahí tenía que haber dado muy buen resultado la estrategia de Horkheimer de evitar los nombres marxistas y las palabras irritantes. No obstante, cuando el secretario de la universidad le preguntó a LYND por las garantías por escrito de que las actividades del instituto, si recibía tareas de docencia y estatuto de facultad, se desenvolverían realmente dentro de los cauces deseados, LYND le contestó: el único punto delicado posible en todo este asunto radica en el hecho de que el instituto se sitúa del lado liberal radical. He llamado la atención de McIver sobre este particular, y pienso que él se ha dado bastante buena cuenta de ello. De lo poco que he visto de su trabajo y de mi conversación con Gompers,
pienso que es adecuado concluir que son una agencia de investigación con altos estándares y no interesados en propaganda. No había cartas por parte de Gompers, dijo. Otra persona me dijo que Gompers estaba muy ansioso por no aparecer haciendo una solicitud a Colombia que podría ser rechazada y que quería que la decisión viniera de Colombia. Creo que esto es fácil de entender, en vista del hecho de que todo el tenor de las conversaciones se ha dado en términos de una afiliación muy suelta con la universidad, quizá con el posible nombramiento de uno o dos miembros de nuestra Facultad de Ciencias Políticas en su consejo directivo y una completa autonomía para ellos. 354. Con ello, quedaba clara para la universidad la parte práctica de los asuntos, proporcionar las instalaciones para el Gompers Group por 3 o 4 años. Horkheimer todavía vacilaba, e hizo que un abogado revisara el asunto respecto a sus posibles consecuencias. Apenas a mediados de julio aceptó finalmente la oferta de la Universidad de Columbia de tomar la casa con el número 429 de West 117ª Street por un primer periodo de 3 a 4 años, y en la medida en que fuera necesario, darle mantenimiento con sus propios medios. Lo que hizo mostrarse indeciso a Horkheimer había sido no solamente su gran cautela y su falta de inclinación para tomar decisiones, sino también su vacilación entre el interior y el exterior, entre la necesidad de conocimiento y la necesidad de una actividad de organización de la ciencia y el ejercicio del poder, entre el anhelo de independencia y el anhelo de seguridad institucional y reconocimiento oficial. Esta vacilación desembocó en la práctica, nuevamente, en la organización de un enclave de estructura patriarcal, crítico, de la sociedad en el seno de la sociedad burguesa. Bajo las condiciones del exilio, la posición de dominación de Horkheimer era más fuerte que nunca, la dependencia de los colaboradores más grande que nunca antes, y el atractivo del instituto como una comunidad independiente de intelectuales de izquierda tenía menos competencia que nunca. Fromm había llegado por un mes a Nueva York a fines de mayo. Pienso mucho en estas 4 semanas, y la idea de que tenemos posibilidades para continuarlas me pone de muy buen humor, escribió a Horkheimer el 4 de julio de 1934 en la continuación de su viaje a Nuevo México, donde también tenía la intención de hacer algo por su salud en un sanatorio cerca de Santa Fe. A su regreso abrió un consultorio en Nueva York y se hizo cargo de una cátedra de profesor invitado en la Universidad de Columbia, de manera que también geográficamente estaba de nuevo cerca del instituto. Aunque según sus propios informes era un luchador solitario, y su consultorio psicoanalítico le hubiera permitido en todo momento una existencia independiente del instituto en los Estados Unidos, donde prevalecía un gran entusiasmo por el psicoanálisis, le dio un gran valor a la colaboración con Horkheimer, el cual por su parte sabía que Fromm era independiente de él, y debido a su importancia para el trabajo tanto teórico como empírico del instituto lo trataba como una persona del mismo rango intelectual y con los mismos derechos. El primero que Horkheimer hizo que viniera desde Ginebra fue Marcuse, a principios de julio. No se le necesitaba ahí, más debería servirle a Horkheimer como un interlocutor para las conversaciones filosóficas, de las cuales esperaba sugerencias para un libro sobre lógica materialista que tenía planeado desde principios de los años 30, un proyecto para el cual habrían de colaborar con él en el transcurso de los años a veces Adorno, a veces Marcuse, a veces Korsch. Para el director del instituto, Marcuse era un experto en literatura filosófica, con competencias limitadas. Pálek incluso hablaba de un puesto subalterno de asistente y auxiliar, aunque sobre todo para rechazar la pretensión de Adorno de que se debía despedir a Marcuse y contratarlo a él en su lugar. 355. Pero, sobre todo debido a su pasado heideggeriano, Marcuse era considerado como alguien que todavía a largo plazo tenía que demostrar primero que podía dar buenos resultados en la apropiación de la teoría correcta. Él mismo también lo veía así. Quisiera decirle, escribió a fines de 1935, mientras volvía a modificar su primera contribución filosófica para la
Zeitschrift für Sozialforschung, zum Begriff des Wesens, sobre el concepto de la esencia, al final de mi primer año americano completo, cuanto me siento aquí en una comunidad humana y científica. Creo haber aprendido algunas cosas, y por ello quisiera agradecerle. 356. El siguiente al que Horkheimer mandó llamar un mes más tarde, a principios de agosto, fue Lowenthal. Lo necesitaba sobre todo para la preparación de un folleto sobre el instituto, que debía estar listo antes de retomar las actividades académicas. En Lowenthal, Horkheimer tenía un colaborador total y completamente entregado a él. Por ejemplo, en julio de 1934 Horkheimer había podido leer en una carta de Lowenthal dirigida a él que éste se había quedado viendo con gran pesadumbre cómo se alejaba el tren de París que se llevaba a Marcuse. A él le hubiera gustado mucho poder acompañarlo, para poder abreviar finalmente el tiempo de la separación, decía. Horkheimer tenía miedo de que las cajas de libros de Lowenthal fueran abiertas por la aduana estadounidense y que todos fueran deportados nuevamente. Horkheimer tenía miedo de que las cajas de libros de Lowenthal fueran abiertas por la aduana estadounidense y que todos fueran deportados nuevamente. 357. A fines de agosto finalmente también Palek volvió a reunirse con Horkheimer en Quebec, donde los Horkheimer estaban haciendo una escala en un pequeño viaje a Canadá. Palek había titubeado todavía más que Horkheimer mismo para otorgar su aquiescencia al proyecto de Columbia, preocupado por el sentido de su comunidad de conjurados. Para el exterior, le había escrito a Horkheimer, significa un gran éxito. Pero justamente en virtud de nuestros conocimientos tenemos una actitud escéptica frente a tales éxitos. Lix, Felix Weil, R.W. Prorrumpirá en un grito de victoria si le escribe sobre eso, pero a mí sobre todo me importa que se lleven a cabo tus trabajos, ellos son más importantes que los trabajos de todos los demás juntos. 358. Cuando en septiembre de 1934 llegó también Wittfogel a Nueva York, quedaban reunidos nuevamente todos los colaboradores fijos del instituto, con excepción de Grossman, que se les reunió apenas en 1938. La acción de transferencia podía considerarse terminada. Mientras que Ginebra siguió siendo la sede principal de la Société Internationale de Recherches Sociales, la filial neoyorquina se constituyó en el centro científico del instituto, que ahora pasó a llamarse International Institute of Social Research, hasta que durante la Segunda Guerra Mundial un día se omitió la palabra internacional. 358, Pollock Horkheimer, 21 de julio de 1934.